Buenas noches, ¿cómo están hermanas, hermanos? Buenas noches. Saludos, saludos, ¿cómo están? Bien, vamos a esperar unos segunditos más para que ingresen y podamos empezar. La idea era, como les había escrito en el grupo, que en los primeros minutos de esta sesión pudiéramos intercambiar algunas opiniones sobre lo que se ha abordado en la anterior sesión. Además, los resúmenes que tenían que subir también a plataforma, se trataba de lo mismo, así que pudiéramos ahora aprovechar para preguntas, dudas, complementaciones, por ejemplo, del lado quechua, que yo solamente lo he mencionado y muy poco lo he tocado la parte semántica y más todavía la parte filosófica de las categorías similares de cognición que habían en el Aymara, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mirar, ahí habíamos visto que hay dos categorías, en el Aymara solo uno. Así, con ese tipo de ejemplos. Bien, podemos empezar, hermanas, hermanos, unos minutitos para uh, una conversación sobre la sesión anterior. Les doy la palabra, por favor. Querido hermano Julián, buenas noches. Buenas noches, hermano Feliciano. Cuánto gusto de escucharla a usted y también al contactar con todos los hermanos y todas las hermanas que ojalá ya estamos aquí. Y también gracias a hermano Román. Espero que también esté usted muy bien. Y luego de 8 días de estar afuera, volver nuevamente a escucharnos es muy bueno. Repito, ante esta Sí, circunstancia en bien. la que vivimos cada uno de nuestro país, los pueblos hermanos, los pueblos que conformamos los hermanos originarios, estén todos y todas muy bien. Repito, en los momentos sociales de sanitaria que nos afecta de una u otra forma directa el convivir en nuestro pueblo. Luego quisiera, no sé si este no es tema, por ejemplo, sobre el que usted está hablando, mi querido hermano Huilán. ¿Habrá un espacio donde usted, por favor, dé una breve explicación sobre lo que debemos preparar o trabajar para la presentación de dos resúmenes, que está expuesto en el documento que había enviado unos par de días atrás? Por favor, a mí me gustaría tenga la habilidad de hacer una explicación en síntesis para poder elaborar y alistar de una manera, quizás aunque usted tal vez no reciba satisfactoriamente, pero quisiera hacerla de alguna u otra forma porque veo un documento muy extenso y poco entendible y personalmente tengo dificultad de elaborar y como consecuencia no estoy tan fácilmente para elaborarla y es por eso que le ruego que será posible, tendrá tiempo que explicará sobre ese dos resúmenes para prepararla para la próxima fecha o en su defecto enviarlo, querido, querido hermano Fernando.
O sea, los que todavía no han concluido en subir a la plataforma los resúmenes. La tarea, la primera, ¿no? Se trataba de hacer 2 fichas resumen, ¿no? Algo muy pequeño, cortito, era una hojita, la otra ficha igual. Hacer un resumen, uno del capítulo introductorio, ¿no? Del libro de justificación epistémica. Y el otro era, en PDF también estaba, eran 4 capítulos, pero cualquiera de esos 4 se podía escoger y resumir también ese capítulo y subir la ficha resumen. Eso era en realidad la primera tarea. La segunda todavía está pendiente de entregarse porque se lo va a hacer juntamente con el siguiente martes, que ya es netamente participación de todos ustedes, hermanos, porque por una parte va a ser, se viene como 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? El martes siguiente es la exposición por grupos. Alguien me había dicho ya que si no es posible, lo podría hacer personalmente. Sí, está abierto eso, pero la tarea consiste en que, de todas maneras, hay que hacer un pequeño informe, ¿no? de lo que se va a exponer. Pero no siempre informe, puede ser las diapositivas que utilicen, imágenes, lo que fuera, no es, y tampoco es extenso, ¿no? Lo mínimo que puedan exponer en unos 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Entonces, 10 minutos seguramente vamos a quedar. Eso es. Entonces, subir a plataforma es como segunda tarea, o sea, los recursos utilizados para la exposición. Ese mismo día, el martes, lo pueden subir después de realizar las exposiciones o el día siguiente. Y el trabajo final es un ensayo. Eso es más extenso, de 5 páginas, y el que va a ser más ponderado, ¿no? Eso ya es un desarrollo mucho más extenso sobre igualmente cualquiera de los temas. Obviamente no va a coincidir, digamos, si uno ha expuesto, no sé, sobre el Yatiño, y tal vez lo ha comparado con Yacha, y por decir, en la exposición, y ha subido sus diapositivas, sus recuadros sobre eso también. Obviamente en el ensayo final no va a presentar parte del informe lo mismo, ¿no ves? Seguramente va a desarrollarlo más o mejor todavía si desarrolla otra temática, no sé, el amuyaña, por decir, ¿no? El jamuca y quechua. Así, esas son las tareas, hermano Feliciano. Y obviamente lo que hoy día vamos a estar conversando es ya sobre el razonamiento, la parte de la lógica propiamente dicha, que correspondería más al Lupiña, ¿no? Porque las otras maneras de conocer, de entender, son diferentes. Seguramente falta trabajar sus propias lógicas, pero en el caso de Lupiña normalmente se ha traducido como razonamiento, el pensar, el razonamiento. Por tanto, opera con reglas de inferencia de la lógica clásica, por ejemplo, pero con otros tipos de lógica que hoy día precisamente lo vamos a ver. Y sobre esta temática de hoy día también lo pueden hacer tanto en la exposición como en el ensayo final, que va a ser hasta el este viernes al siguiente viernes, ¿no? Bien, entonces estábamos diciendo que Hermano Freeland. estos minutos... Sí, dime, hermano. ¿Ahí me escucha? Hola. Sí, hermano Feliciano. Por favor, quisiera hacer una consulta dirigido exclusivamente muy personal para no interrumpir a usted en este espacio. ¿Qué día, con qué Está bien. horario podría hacerlo, por favor?
Está bien. Escríbame al WhatsApp personal y coordinamos. Gracias a usted. Bien. Hermano Juan Pablo, estabas... Sí, buenas noches. Buenas noches. Consultita. Las exposiciones grupales son escogiendo un tema de la lectura que nos dio, ¿verdad? O sea, del mismo texto del que se escogió un capítulo para hacer el resumen de la primera tarea. De ese mismo libro, escoger un tema para exponer, ¿verdad? Así es. Entonces, cualquiera, pues son muchas temáticas, ¿no? Las formas de observación nomás es largo y explicar cada uno de ellos, por ejemplo, no hemos podido desarrollar cada uno, ¿no? Y está en el video también tratando de explicar un poquito, pero eso se puede ampliar, por ejemplo. Entonces, se trata de recoger algunas de las muchas temáticas, desde la primera sesión hasta la segunda, hasta hoy día. Hoy día es puramente razonamiento lógico, entonces se puede recoger eso también. Lo otro es compararlo con otros idiomas andinos. Eso también se puede hacer, si hay equivalentes semánticos, por decir, o hay otros muy diferentes, más sutilezas, no sé. Eso también se puede hacer. Eso es para la exposición por grupos. Por favor, eh, para los grupos, durante estos días, en el grupo vayan pasándome la lista. Entonces, el grupo, digamos, ponen un nombre y son 3, son 4, hasta 4, ¿no? Hasta ahí, los que puedan juntarse y comunicarse por WhatsApp, etcétera. Y el tema, ¿no? Y luego ya llegado el día, ya podrán presentar, ¿no?, los recursos en la plataforma. Y el ensayo ya es personal, el último, ¿no?, hasta el subsiguiente viernes, el ensayo más extenso. Ya, entonces las exposiciones son sobre capítulos del libro Lengua de Fuego. Sí, esa es la parte central, pero como digo, se puede ampliar también. En la primera sesión, por ejemplo, hemos visto otras formas de entender, conocer en el Aymar. En cambio, en la lengua del fuego está concentrado solamente en 4 formas, ¿verdad?, que también hemos expuesto en la segunda sesión. Entonces, ya depende de cada uno si concentrarse solamente en esos 4, en uno de ellos, o buscar en lo de la primera sesión, o incluso lo de hoy día. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se ha abordado la anterior sesión? Hola, profesor. Soy Suelen Jiménez. Tengo una duda respecto a la duración de las exposiciones grupales. ¿Cuánto es el máximo que debe durar? Entendiendo de que aproximadamente las clases los martes duran 2 horas. Sí. Gracias. Ya vamos a saber antes la cantidad de grupos, pero aproximadamente unos 10 minutos estoy calculando, porque la modalidad de exposición lo va a hacer todos, ¿no? Se van a poner de acuerdo en el pequeño informe, va a estar sus nombres, quienes han participado. Claro, al rato de presentarse, uno hablará un poquito más extenso, por decir 5 minutos, otro complementará 2, 3, así va a ser. Entonces, alrededor de unos 10 minutos, para no sobrepasarnos. Ahora, si fueran, digamos, muchas exposiciones individuales, bueno, entonces vamos a tener que reducir también, ¿no? Gracias. Bueno, sobre los temas de la anterior sesión, entonces, ¿no hay algún comentario, algunas dudas, alguna pregunta? Bien, entonces podemos pasar a
lo que nos toca hoy día. Voy a compartir pantalla. Bien, hoy vamos a ver entonces la parte del razonamiento, es decir, las reglas con que funciona la manera de pensar, ¿no? Y esto aplicado sobre todo, si hablamos de las categorías generales de cognición en el Aymara y en el Quechua también, al Lupiña, ¿no? En el Yuyay, tal vez en Quechua también implica memoria, en cambio el Lupiña es siempre más razonamiento, no una contemplación, una reflexión, como ya hemos explicado en la anterior sesión, y no tiene el contenido de recordar. En cambio, el Yuyay sí, ¿no? Entonces, quizás ahí tenga que cambiar la lógica que sea más de la memoria, ¿no? Pero veremos qué tipo de lógica se puede recuperar para entender o ampliar o potenciar el razonamiento aymara. Lo que vamos a ver hoy día rápidamente es el contenido, los objetivos de esta sesión de lógica aymara son los siguientes. 1. Resumir las principales características de la lógica clásica, la lógica modal y la lógica multivalente, porque los tres aspectos están presentes en el razonamiento de Lupiña. 2. Plantear la posibilidad de la lógica aymara. ¿Es posible hablar de otra lógica aymara? Pues aquí hay mucho debate, ¿no? La mayoría de los filósofos tradicionales dicen que no puede haber otras lógicas dentro de una cultura, que la lógica clásica ya lo abarcaría todo. Entonces nos vamos a preguntar y vamos a decir también nuestro pensar, ¿no? 3. Recordar brevemente la lógica trivalente. Reconocer las presuposiciones hipotéticas del sujeto que razona. Desglosar los grados o valores de verosimilitud o modalidades. Describir los tipos de negación. Haniwa, en aymara. Bien, empezamos entonces a recordar un poco la lógica que ha dominado por más de 2000 años, ¿no? La lógica clásica. Bueno, primero nos podemos preguntar qué es la lógica. Bueno, la lógica estudia los métodos y los principios que permiten reconocer el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Eso es. Y como resultado, lo que hace la lógica es exponer las reglas de la forma de razonamiento. Y lo que se llama la lógica clásica es aquella que ha sido estudiada y ha sido escrita en el famoso Organon, ¿no? De Aristóteles, en Grecia. Desde ahí hasta este famoso libro de Principia Matemática de Russell y Whitehead, ¿no? La ciencia, y en este sentido, de lo que siempre se ha definido en esta larguísima tradición, es que esta lógica clásica es la ciencia de la validez formal de la deducción. O sea, el núcleo, el carácter fundamental de la lógica clásica es la deducción. Es deductivo, es inferencia deductiva, que se asienta en tres principios.
y esto lo recordamos también, ¿no? El principio de identidad, el principio de contradicción y el principio de tercero excluido. El principio de identidad, que toda entidad es idéntica a sí misma, afirma que si cualquier enunciado es verdadero, entonces es verdadero. Una piedra es una piedra, ¿no? Para decirlo muy burdamente, digamos. El principio de contradicción, que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Afirma que ningún enunciado puede ser verdadero y falso a la vez. No puede ser escuela y colegio a la vez, por decir, ¿no? O digamos, o para ponerlo algo más claro, una montaña no es lo mismo, o sea, no puede ser al mismo tiempo un río, ¿vale? El principio de tercero excluido. ¿Es o no es? Un tercero no se da. Afirma que cualquier enunciado es o bien verdadero o bien falso. No podría haber otra cosa. ¿Es renacuajo o es sapo? No puede haber una tercera cosa que sea diferente a esos dos, ¿no? Esos son los principios en los que se fundamenta y se alza todo el edificio, sobre todo en el principio de identidad, se puede reducir a eso, ¿no? Al final, de ahí surgir todo. Todo el edificio de la lógica se alza sobre estos principios. Ahora uno se puede preguntar, ¿esto también funcionaría en el Aymara o en Quechua o en otros idiomas? Bueno, en el caso del Aymara también operan en el pensamiento práctico, sobre todo, en el pensamiento práctico de Aymara. Al dato de hacer algo, ya, ejecutar algo, después de discutir en una reunión, lo que sea, se adopta una decisión, o cualquier acción, ¿no?, que personalmente uno puede estar haciendo en el campo o donde sea, en ese momento funciona. En la reflexión, no. Bueno, sigamos la lógica clásica. Además de esos tres principios, la lógica clásica es apofántica, bivalente y asertórica con respecto a los enunciados, o sea, las proposiciones, que también hemos hablado en la anterior sesión, ¿no? Es apofántica, quiere decir que opera con proposiciones que tienen valor de verdad, es veritativo, porque no son oraciones imperativas, expresivas, interrogativas. Por ejemplo, hay otra lógica ya del siglo XX, que es la lógica deóntica, ¿no?, que tiene que ver con el deber o la obligación. Pero en el caso de la lógica clásica es apofántica, tiene que ver solamente con si es verdad o falso, ¿no? Es bivalente, eso entendemos fácil, porque solo considera dos valores de verdad, el verdadero y el falso. Es asertórica, se dice, porque no admite grados o matices en la verdad o la falsedad. Eso no es, sin más, ¿no? Tampoco hay alguna modalidad, como decir necesariamente, o obligadamente, o posiblemente, etc. Sino es por entero. Si otras formas de razonar se apartasen de estos rasgos que hemos dicho, ya serían lógicas alternativas o divergentes. Las lógicas no clásicas, así normalmente se les dice, ¿no? A cualquier sistema lógico que entre sus axiomas, entre sus principios, ya no apliquen lo que estamos diciendo, ya son lógicas no clásicas, divergentes. Un pequeño ejemplo de cómo sí se aplicaría normalmente en Aymara también. Digamos un silogismo hipotético.
sabemos muy bien, ¿no? Desde el colegio, en las universidades, porque es la única lógica que hemos aprendido mínimamente, ¿no? La lógica clásica. Un silogismo hipotético es si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Por tanto, se puede concluir que si P, entonces R. Nos saltamos una premisa y porque están encadenados, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, por ejemplo, esto está traducido ya. Un ejemplo sería, si la helada cae, entonces las hojas de la papa, ¿no? O de cualquiera, por ejemplo, la cebada ahora ya está blanco. La helada había caído, ya no hay cebadas verdes, están más bien que han crecido altos, pero ya están totalmente blancos, ¿no? Entonces, si la helada cae, entonces las hojas se dañan. Si las hojas se dañan, entonces las papas no crecen. Por lo tanto, si la helada cae, entonces las papas no crecen. O sea, son inferencias de la lógica clásica elementales que funcionan, ¿no? Ahora, cuando la proposición, la helada cae, decimos, un poquito más extendido, el aire congelado se deposita en el suelo, eso significaría, ¿no? La helada cae. Expresa que, según la lógica estándar, ¿no? Que es helada y no es otra cosa, que cae y no es otro suceso, es el principio de identidad, ¿no? Que al mismo tiempo no pasa otro fenómeno, por la no contradicción. Que si no hiela, la primera afirmación sería incorrecta. No hay una tercera opción, dice uno de sus principios. Que solo puede ser verdadera o falsa y no más o menos cierta o posible. Lo mismo tienen, los mismos rasgos tienen las fórmulas que después nacen, ¿no? En la sintaxis de las ramas de la lógica clásica. En Aymara, con afirmaciones y negaciones, también se aplica el cálculo proposicional. Esto también. Sistemas lógicos. Normalmente los filósofos, estudiosos de la lógica, admiten, creo ya vencida este gran debate que antes se decía simplemente es la única lógica, es la clásica, ¿no? Ahora, siempre encontramos en los manuales, en los libros de lógica, hablando de sistemas lógicos. ¿Qué tiene que tener una forma de razonamiento para ser un sistema lógico? A esto es lo que aún no hemos llegado en la Aymara, por ejemplo, ¿no? Todavía hay intuiciones, hay un trabajo pionero, clásico, que ahorita lo vamos a mencionar, pero aparte de eso hay todavía intuiciones, ¿no? Pero un sistema lógico consta de un lenguaje formal, tiene que tener un lenguaje formalizado, ¿no? Este lenguaje contiene un vocabulario y una sintaxis. Claro, el vocabulario abarca los símbolos descriptivos, ¿no? No lógicos, sino lo que nombra, ¿no? Y aquí entra también la semántica, en lógica, ¿no? Que es diferente en lingüística. Por ejemplo, en la lógica clásica serían las letras proposicionales, ¿no? P, Q, R, que se presentan una afirmación de una proposición. También los símbolos lógicos, las constantes, por ejemplo. En este caso, para la lógica clásica serían las conectivas, la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, etc. Esos sí son símbolos lógicos, ¿no? O sea, manera de relacionar proposiciones simples o proposiciones compuestas. Y los signos de puntuación, eso es el vocabulario. Pero la sintaxis ya consta de las reglas que especifican la combinación de esos símbolos, ¿no? La manera de relacionarse. En realidad son las reglas de fórmulas, cómo se generan fórmulas bien formadas en
en su lenguaje de ese sistema lógico. Y siempre hay reglas de inferencia. Hay muchas. En la lógica clásica, por ejemplo, en los manuales podemos ver como unas 19 reglas de inferencia deductiva, ¿no? Los más famosos tal vez serán estos: el modus ponens y el modus tollens, ¿no? Si P, entonces Q. P, por lo tanto Q. Modus ponens, ¿no? Afirmas, en la segunda premisa se afirma el antecedente de la primera premisa, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un ejemplito sencillo, ¿no? Si llueve, entonces la calle queda mojada. Entonces, uno ha visto que ha llovido, entonces, ha llovido. Entonces, sin siquiera constatar empíricamente, puedes concluir por lógica nomás. Entonces, la calle está mojada, no necesitas ver nada. Va a estar mojada si ha llovido, ¿no? Entonces, en ese sentido es deductivo, ¿no? Es contundentemente verdadero, ¿no? Ahora, en el caso del modus tollens, es cuando se niega el consecuente. Igual, por razonamiento se llega a una verdad nomás, ¿no? Es casi como un razonamiento circular. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto, verdad será que no P. En el mismo ejemplo podemos decir, si llueve, entonces la calle queda mojada. Y dices, la calle no está mojada. Por lo tanto, va a ser cierto que no ha llovido. No hay donde perderse, ¿no? Pero aquí tiene unas trampitas, que si hay el momento lo vamos a ver. Son las famosas falacias, ¿no? Que tanto tiene el modus ponens como el modus tollens también, que sirven mucho son muy útiles para el rato de armar un argumento, al rato de los debates, etcétera, ¿no? Ahora la otra lógica, la lógica modal. Vamos a decir que el Aymara funciona hasta ahora, lo que conocemos, ¿no? En los estudios, en las reflexiones que se hacen sobre el posible sistema lógico que tiene el Aymara, es, por una parte, es lógica modal, pero también, por otra parte, es lógica multivalente, ya no bivalente, ¿no? Entonces, primero veamos qué significa que sea lógica modal. Entre las lógicas no clásicas está, por ejemplo, la lógica modal, ¿no? Como estamos diciendo. Esta lógica modal estudia estas nociones: la necesidad, la posibilidad, la imposibilidad y contingencia. Son 4 modalidades aléticas en este caso, o sea, que tienen que ver con la verdad, ¿no? ¿Qué son las modalidades? Los modos, las maneras en que una proposición puede ser o no ser verdadera. La manera de ser verdadera, ¿no? Esa es la lógica modal. O sea, no hay una única manera de ser verdadera. Puede ser necesariamente verdadera, como hemos visto en los modus tollens, digamos, ¿no? O modus ponens, pero puede haber posiblemente verdadera, o imposible que sea verdad, o sea contingente, incierto, ¿no? Entonces, esas son las modalidades, pero son modalidades en este caso solamente aléticas. Podemos encontrar otras modalidades, y es más, en el caso de la Aymara, como vamos a ver, hay otras posibles modalidades que no están todavía siendo formalizadas, pero lo vamos a describir lo más claro que se pueda. Las 10 formas de lo hipotético o posibilidad que hay en el Aymara. Aquí estamos viendo 4, ¿no? El símbolo, si cuadradito o rectángulo, será, es necesario que, es la modalidad que va a representar, ¿no? Y el rombito es posible que se anteponen a una fórmula.
Las oraciones modales, o sea, donde se puede trabajar con la lógica modal, tienen dos componentes. Por una parte, por ejemplo, en el ejemplo, digamos, es posible que el agua esté congelada. Ese sería un ejemplo de una oración, un enunciado para la lógica modal, ¿no? En esa oración, el modus es el es posible que. O puede decir también, no, es necesario que, o no necesariamente, o puede decir, no es posible que, etc. A estos se llaman los operadores modales, ¿no? Esta es la primera parte que tiene esa oración. Y el dictum, la otra parte, es el agua estar congelada. Si recortáramos solo esta parte, y estaríamos hablando solo de lógica clásica, ¿no? Ya no modal. Los otros operadores son y, con la interpretación de es imposible que, y Q, es contingente que. Lo posible es lo que podría ser, que es no imposible, o no es necesario que no. Tienen varias formulaciones, ¿no? Lo contingente es lo que sería o no podría ser, ni necesario ni imposible. Generalmente así se lo define, ¿no? Lo contingente. Ni necesario ni imposible. Lo imposible es lo que no puede ser, ¿no? Lo no posible. Y lo necesario o forzoso es lo que no es posible que no. Entonces, estas son las cuatro modalidades, igualmente ya clásicas, digamos, en la lógica modal, que normalmente se ha trabajado, ¿no? Pero como les digo, puede haber otras modalidades, y además, si estamos hablando de otras lógicas del siglo XX, lógica epistémica, por ejemplo, hay una lógica epistémica, que no hay tiempo para desarrollarlo, pero hay otras lógicas, la lógica doxástica sobre la creencia, por ejemplo, y así, la lógica temporal, hay muchas lógicas. En esos tienen sus propias modalidades también, ¿no? La inferencia modal. Entonces, si en la lógica clásica tenían sus propias reglas de inferencia, o sea, cómo se transmite la verdad desde unas premisas hasta la conclusión, esas parecidas a esas reglas también tiene la lógica modal, pero solamente vamos a mencionar algunas básicas, ¿no? De manera resumida. Por ejemplo, lo necesario implica lo posible. Claro, si algo es necesario, tiene que ser posible, ¿no? Y si es necesario, entonces existe. Si P es necesario, entonces P, en su formulación algebraica. Si existe, es posible. También. Si existe, entonces es necesario. Este principio ha sido hartamente debatido. El principio de existencia, ¿no? Si existe, entonces tiene que ser necesario. Por ejemplo, el todo es mayor, digamos. Así es, digamos, ¿no? Porque para que el todo es mayor que la parte. Así es, ¿no? Entonces es necesario que el todo sea mayor que la parte. Es analítica, parece, ¿no? Si no es posible, entonces no existe. Eso también es otro principio. Si es imposible que P, entonces no P. Si se supone que no P, entonces sobre este supuesto no es posible que P. Si ahora no llueve, no es posible que ahora llueva. Así digamos un ejemplo, ¿no? Pero después se puede complejizar mucho más. Por ejemplo, para algún P es posible que P y es posible que no P. Es posible que mañana haya helada y es posible que no, digamos, en el caso de la contingencia, ¿no? Bien, ahora veamos un poquito la otra parte de que también incumbe a la lógica desde lo aymara,
la lógica multivalente, es decir, aquella lógica que ya no opera solamente con los dos valores de verdad de la lógica clásica, sino con muchas. Ahora, más que dos se puede decir, ¿no? Para resumirlo. Pues, si tiene 3 valores de verdad, será trivalente. Si tiene 4 valores de verdad en un sistema lógico, será tetravalente. Si tiene 5, pentavalente, etcétera, puede ser plurivalente, polivalente, infinivalente incluso. Ya son, digamos, axiomatizaciones puramente de lógica matemática, ¿no? Como podríamos armar con infinidad de valores, ¿no? Después vendrán la lógica difusa y un montón de otros desarrollos en este sentido de lógicas no clásicas. Pero el que ha empezado todo esto en los años 2030 es Jan Łukasiewicz, ¿no? Y nuestro estudioso aquí en Bolivia también lo ha tomado a este lógico para sus estudios de la lógica aymara. Łukasiewicz ha propuesto un tercer valor entre la verdad y la falsedad, y está el símbolo del numeral, digamos, puede ser un medio también, como lo posible o lo indeterminado. Eso sería este tercer valor, ni verdadero ni falso, ¿no? Indeterminado. Esto es interesante. Łukasiewicz decía, entre el absolutismo de la verdad, que es verdad en todo lugar, momento y situación, que no puede dejar de serlo. Por eso es absolutismo de la verdad, ¿no? Claro, si solamente hoy día fuera verdad, pero mañana ya no, tampoco tal vez en el pasado, ya no sería verdad, sería algo de un momento, ¿no? El sentido propio, lógico, del valor de verdad es que tiene que ser absoluto, ¿no? Y el de la falsedad, eso también es interesante cómo lo define, ¿no? ¿Qué es falsedad? Cuando el objeto de un juicio afirmativo no existe, en ese caso. O también, sí existe el objeto de un juicio negativo. Entonces, hay una contradicción entre afirmación y existencia. Ahí estaría la falsedad. Pero entre la verdad y la falsedad habría valores diferentes, valores relativos. Cuando se habla de verdades relativas, por ejemplo, ya no serían verdades, ¿no? Habría que ponerle otro nombre. Es más, lo han puesto otro nombre justamente todos los lógicos que trabajan en lo multivalente. O pueden ser valores temporales o que expresan vaguedad. Este tercer valor puede interpretarse de dos modos. Una manera es como valor intermedio, es decir, como caso de la misma verdad que conocemos desde la lógica clásica, digamos, un caso de la misma verdad, pero en decreciente veracidad. No llega a su contradicción de no ser ya verdad, digamos, ¿no? Pero es como una gradación cada vez más de menos veracidad. En ese sentido se puede interpretar, ¿no? Menos verdad y al final no verdad, que sería el equivalente de lo falso, ¿no? En este sentido creo que es más adecuado interpretar el valor de verdad en el aymara. La segunda manera de entender este tercer valor intermedio es como valor desconocido. O sea, no se sabe, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será falso? No sé. Probablemente. Eso es también otra tendencia de interpretar este tercer valor. Su símbolo puede ser un cero, un medio. En un sistema tetravalente, los dos valores intermedios, por ejemplo, serían 1/3 y 2/3, ¿no? O sea, 1, 1/3, 2/3, serían como una continuidad, ¿no? En el continuum de los valores de verdad. O también se puede simbolizar con un signo de interrogación o la i como indeterminado, etc., ¿no? Puede denominarse como neutro, incluso indeterminado, posible, indecidible o intermedio, nomás, así directo.
Entonces, como les digo, aquí yo recuperaría esta idea de lo decreciente en la veracidad, ¿no? Para el Aymara. Bueno, aunque en las cosas reales y actuales rige el principio de no contradicción, claro, como decimos, o sea, una oveja no es un zorro, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, aunque en las cosas reales y actuales rige el principio de no contradicción, en los objetos construidos, objetos puros, o sea, de la lógica matemática o física teórica, no sé, o sea, puramente ciencias abstractas, se puede construir así, objetos puros que sí contengan contradicción, se los puede concebir. Entonces, ahí sí hay contradicción, ¿no? Ha partido Lukasiewicz de eso, porque uno de sus ejemplos suele ser eso. ¿Hay contradicción? En la realidad, no, ¿dónde hay contradicción? Así me decían entonces. Como que no, hay en los objetos que construimos desde la matemática o desde la lógica misma. Ahora también el otro argumento era que no hay determinismo, porque del principio de causalidad se deduce que no todos los hechos futuros, aquí el tema de los hechos futuros, ¿no? Cuando se enuncia una proposición, habla de algo que va a suceder mañana, pasado, en el futuro, ¿no? Desde la lógica del principio de causalidad se deduce que no todos los hechos futuros tienen causas en el presente, porque hay causas, secuencias causales que no han empezado todavía. Claro, no todas las causas están ahora, ¿no? Pueden empezar más tarde para ejecutarse después, por ejemplo en eso, ¿no? Y porque el principio de tercer excluido plantea dificultades de un evento futuro contingente. Aristóteles tenía un ejemplito, ¿no? Mañana habrá una batalla naval. ¿Eso es verdad o falso? ¿Cómo se puede decir cuando alguien dice eso? ¿No? Entonces, aquí está apuntando otra vez ese tipo de problema, ¿no? De un evento futuro contingente no se puede determinar su verdad o falsidad. Si lo pudiéramos determinar, ya sería un futuro necesario, ¿no? Ya sería un determinismo, o sea, todos estaríamos yendo a un futuro totalmente escrito, por decirlo así. Pero, aunque sea verdad después de que suceda el hecho, el presente puede tener otro valor indeterminado. De esta manera se invalida, ¿no? Los principios del tercer excluido y valencia. Ahora, los posibles, esta modalidad intermedia, digamos, o mejor dicho, esto ya no es una modalidad, ese valor entre falsedad y verdad intermedio o desconocido, esos posibles, conectado a la lógica modal también, de las proposiciones modales, no son compatibles en un sistema bivalente. Sí lo son en otro sistema. Y con eso va a desarrollar todo su sistema trivalente, ¿no? Lukasiewicz. Ahora sí nos podemos adentrar en si es posible hablar entonces de lógica aymara. Bueno, hemos dado ya algunos elementos, ¿no? La mayor parte de los especialistas en el campo de la lógica están de acuerdo, son pluralistas, ¿no? Puede haber sistemas lógicos divergentes que se alzan sobre sus propios axiomas diferentes, muy diferentes a la lógica clásica, en todas sus características de la lógica clásica, ¿no? Sus tres principios y también su bivalencia y otras características, ¿no? Bien, eso es un indicio de que sí puede haber otras lógicas. Ahora, normalmente las lógicas han sido pues desarrollos desde escritorio, desde la reflexión, desde los lógicos, ¿no? Muy pocos se han metido a la lingüística, a la práctica lingüística de las culturas. Entonces, recuperar desde el lenguaje cotidiano las maneras de razonar
eso creo que podemos explotar nosotros. En el caso del Aymara, el Quechua también, y los idiomas andinos, y creo que potencialmente todos, ¿no? Pero vamos a partir por esto. El pensamiento, el Lupiña, como hemos dicho, es la consideración de lo posible, como ya hemos hablado en la anterior sesión. Pero no lo necesario, no de lo necesario como requiere la práctica, el Durani, o toda acción asignada por el verbalizador. Buenas noches. Buenas noches. Lick, buenas noches. Hola. Sí, por favor, buenas noches. Sí, ahora se escucha. Creo que se había perdido, no me di cuenta. Disculpas. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se Sí, Licen. escucha. Sí, Licen, Ahora, se Sí, escucha. por favor. ¿en qué momento se habrá cortado, no? Ya. A ver, en el inicio de lógica aymara. Muy bien. Entonces, Sí, qué poco. este parrafito lo Querido hermano Frilán, sí, ¿si puede interrumpir? claro, claro. Si hay alguna pregunta, claro. Siga, Bueno, siga. a ver. Bueno, desde yo, por favor, yo soy quichua, por lo que o sea, la forma de pensar, entender y vivir, soy quichua. Desde esa cultura, para mí ese sería un placer de conocer la lógica aymara. Y es otra cultura, pero somos de la misma matices. Anteriormente usted explicó sobre la lógica desde el punto de vista mundo occidental. Desde la lógica eurocéntrica. Espero que Sí, estoy hasta bien. ahorita, sí. Entonces, para mí ese tipo de la explicación dada por usted brevemente no está clara para mí. ¿Qué mismo es la lógica definitivamente? ¿Y cuántas clases de lógica hay? ¿Y cómo entiendo la diferencia entre una lógica y otra lógica? Entonces no está claro. Desde ese espacio, ahora usted va a explicarle lógica aymara. Espero no crearme confusión y me quedaría en nada, por favor. Bien, a ver, vamos a tratar de resumir un poco. Hemos dicho que, en sencillas palabras, la lógica es reglas de razonamiento, es decir, de qué manera podemos pensar, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué tipos de lógicas puede haber? Muchas, pero la que ha dominado más de 2000 años es la que se llama lógica clásica, ¿no? Que viene desde Aristóteles hasta Bertrand Russell, ¿no? Y básicamente esta lógica clásica se basa en esos tres principios. ¿No? El principio de identidad, por ejemplo. Algo es idéntico a sí mismo, no puede ser otra cosa.
digamos, en realidad, en ese principio está basado todo, ¿no? Es decir, no sé, es una quisuara, no es un pino. O sea, eso es, no puede ser al mismo tiempo un pino. Una quisuara es una quisuara, punto, ¿no? Ahora, ese principio luego se va a desdoblar, digamos, en otro principio de no contradicción. No puede ser otra cosa al mismo tiempo, ¿no? No puede contradecirse, ¿no? Tampoco puede haber una tercera cosa, ¿no? Entre ser pino y otro árbol, entre, digamos, o es pino o no es pino, pero no puede ser otro árbol al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esos principios y luego, además, algo es verdad o no es verdad, simplemente esos dos valores, ¿no? Verdad o falso. No conoce otros valores. Sobre esos principios se levantan reglas de razonar, ¿no? Entonces, bueno, no hay tiempo para desarrollar toda la lógica clásica, por lo menos la básica. Solo he tratado de resaltar algunas cosas de la lógica clásica, pero un poco también he resaltado la lógica modal, que en palabras sencillas sería, bueno, sí es verdad que los valores de verdad son la verdad y la falsedad, ¿no? Pero no solamente hay una manera de ser verdad, sino puede ser necesariamente verdadera, posiblemente verdadera, imposible que sea verdadera o contingentemente. ¿Sí? Puede ser y no ser, ¿no? Hay maneras de ser verdad. Entonces, esas modalidades, con eso trabaja ya también la lógica modal, por eso se llama la lógica modal, ¿no? Que ya no acata, o sea, ya no se levanta sobre los principios de la lógica clásica. Luego hemos dicho de la lógica multivalente, que lo que ya no acata es que no solo son dos valores de verdad, ¿no? Lo verdadero y lo falso, sino habría por lo menos un tercer valor, indeterminado, desconocido, como si queramos llamarlo, que no es ni verdadero ni tampoco es falso, es algo intermedio, ¿no? Pero otros han dicho, no solo hay un valor intermedio, sino hay otros valores más entre lo verdadero y lo falso. Pues ya serían 4, ya serían 5, ya serían 6 valores de verdad. Estos son las lógicas plurivalentes. Eso también un poquito hemos tratado de resaltar. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, porque lógica modal y lógica multivalente van con el Aymara. ¿Qué otro tipo de lógica más podrían ir? Hay falta ya estudiarlo, ¿no? Y mucho más todavía lo que falta es crear este cuerpo de axiomas, lo que un sistema lógico tiene que tener, ¿no? Un lenguaje, un vocabulario, una semántica, una sintaxis, reglas de inferencia, todo eso tiene que tener, o sea, por ejemplo, una base axiomática bien establecida, desde donde fluya nomás, desde donde se pueda inferir otros teoremas, hasta llegar a fórmulas que sean coherentes con todo el sistema lógico de ese sistema, ¿no? De la lógica. Eso es lo que falta hacer. Pero vamos a ir lanzando, con lo poco que hemos visto, que tanto de eso hay en el Aymara. Bien, entonces decíamos, lógica Maimara, dice. Aymara, dice. Decíamos el pensamiento, el lupiña, es ahí donde se acomoda, ¿no? Porque el pensamiento es sobre lo posible, no es sobre lo necesario, ¿cierto? Entonces, en cambio, la práctica, la acción, como hacer una casa, cualquier acción, requiere de todas maneras decisión. No se puede estar reflexionando en múltiples valores, ¿no? Así será, puede ser, no puede ser, quizás sí, quizás no. A eso no se puede entrar en la acción, pero en la reflexión sí. Por eso entra lo multivalente y las modalidades, ¿no?
en el pensamiento. Entonces, es en el pensar, ¿no? Y un poco también en las otras formas de cognición, aunque no se ha trabajado, donde lo necesario ya se vuelve contingente nomás, ¿no? Pero en el hacer predomina la lógica clásica. Como afirman las lógicas polivalentes, la verdad y la falsedad, bajo consideración virtual de la reflexión, la comunicación y el diálogo, no son valores absolutos. La determinación de lo existente está entre esos dos valores o más allá de ellos. Puede ser más verdadero que falso, o más falso que verdadero, o ni ser verdadero ni falso. O sea, ahí se abren todas estas posibilidades. Entonces, el Aymara tiene eso, ¿no? Hay grados de seguridad o niveles de incertidumbre también, no solo en la exposición de lo que hay, ¿no? De lo que existe, sino en los mismos datos. Por ejemplo, lo que se llaman los conjuntos difusos, ¿no? ¿A quién llamaríamos alto o bajo? ¿En qué momento se define eso de cuál es el corte, ¿no? Entonces son difusos, ahí ya dependerá del prototipo, etcétera, y ya son otras maneras de captar esas fronteras. Lo hipotético y lo potencial. Aquí ya vamos entrando poco a poco a lo aymara. Cabe subrayar entonces el carácter potencial del ser, o sea, del mundo, de todo lo que es, ¿no? Y del hacer, pues portan ciertas propiedades que pueden realizarse o efectivizarse, pero que aún no están efectivizadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a su interacción material en el acontecimiento y según cierta interpretación que se tenga, ¿no? Se trata de estudiar la validez de los mundos posibles. Esto también es todo un campo, esto de los mundos posibles, ¿no? Aquí podemos decir como situaciones imaginables, ¿no? Pero tiene toda un armazón lógico desde los años 60 que trabajan esto, la semántica de los mundos posibles. Sobre todo este famoso lógico norteamericano, que es Saul Kripke, para quien quiera profundizar esto de los mundos posibles, ¿no? El mundo real que estamos nosotros es un mundo más, pero en la lógica se puede abrir a otros mundos posibles, donde lo único que va a contar es la coherencia, ¿no? De las proporciones que valgan en esos otros mundos. Bueno, pero otra cuestión. Podemos decir que la Aymara responde a una lógica modal, como ya hemos dicho, porque muestra además los estados potenciales del cognoscente. Eso es uno. O sea, el mismo sujeto, la misma persona que está pensando, está razonando, está en ciertos estados potenciales, o sea, no está así o así, o sea, no está definido, sino está en varios, puede estar en estados simplemente en potencia, ¿no? Hay también diferentes modos en que se presenta lo más o menos verdadero en la enunciación. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos, con sus propias interrelaciones, ¿no? También es multivalente. Entonces, modal y multivalente. Ahora, aquí viene el gran problema, ¿no? ¿Cuántos valores de verdad existen en la imagen? Provisionalmente quizás se puede lanzar que serían 4 valores veritativos. Como decíamos hace un rato, en el sentido de crecimiento de veracidad, ¿no? Y sus negaciones respectivas, ¿no? Que serían esto. Se puede poner con cualquier verbo o con algunos verbos propiamente, ¿no? Como el checa, por ejemplo, un valor de verdad equivalente a la verdad clásica sería el chikawa, ¿no? Es cierto, es así, ¿no? Pero al otro extremo estaría el ariwa, ¿no? Es mentira, lo falso, el equivalente de lo falso. Pero en medio habrían dos. El chikapachao, o sea, seguramente, o
muy probablemente pudiéramos traducir, es que al traducir también estamos cayendo en otros problemas, ¿no? Pero tener la idea, ¿no? Chicapa, muy probablemente podría ser verdad. O chicaspawa, entonces ahí es más incierto. Puede ser y no puede ser. Pero de todas maneras solamente es muy inicial, nos está afirmando, porque no hay trabajos de cómo se determinan en la Aymara los valores de verdad. Muchos, aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Muchos hermanos, antropólogos, sociólogos también, estudiosos, quieren levantar la lógica desde, digamos, desde lo espacial, por ejemplo, ¿no? Y podría hacerse, creo que también, digamos, la dualidad, el principio de dualidad. Todo es paridad. La paridad se desdobla arriba a abajo, eso se desdobla izquierda a derecha, ¿no? Entonces se vuelve 4. Pero alguien puede encontrar, pero hay aquí dibujos de 5 lados, entonces seguramente nuestra lógica es de 5 valores, es tetravalente, o tetraléctica, pentaléctica, o así. Pero si bien se puede recoger esos sentidos en la práctica cotidiana, lo que hay que avanzar es tratar de definir sus sentidos, pero luego tratar de formalizarlo. A eso todavía no estamos llegando, ¿no? Bueno, ahora sí, uno de los clásicos estudiosos en Bolivia es el ingeniero Iván Guzmán de Rojas. En el 82, en el 85, ha publicado, y les he pasado también en la plataforma, su libro entero. Quien quiera estudiarlo lo puede leer. Ahí está su clásico estudio. Después ha producido otros artículos, libros, etcétera, sobre esto. Él ha planteado que la lógica aymara es la lógica trivalente, es decir, tiene 3 valores. Y lo ha caracterizado de esta manera, ¿no? Primero, ha distinguido esos 3 valores. ¿Cuáles son? Y lo ha llamado el kimsaku, precisamente por el 3, ¿no? Uno sería la afirmación. Y el otro extremo sería la negación. Y al medio estaría la duda simétrica. O también, en otras palabras, lo verdadero, lo incierto y lo falso, ¿no? Se puede simbolizar la verdad con 1, lo incierto con 0 y con -1, lo falso. Esto de poner números sirve para la construcción de las tablas de verdad, ¿no? Cuando se trabaja con la lógica ya propiamente dicha. En lugar de lo que él ha definido como quizás cierto y quizás falso, lo incierto, ¿no? Podemos postular que lo incierto puede desglosarse o afinarse en varias categorías distintas, que no son precisamente los sufijos modales que Guzmán ha descrito, sino 10 tipos de verosimilitud, que enseguida desarrollamos. Él ha descrito 3 casos de este valor intermedio incierto, que no es verdad ni falso, ¿no? Con 3 sufijos lo ha querido ejemplificar, ¿no? Y lo ha llamado además modalidades de contingencia. El sufijo chi lo ha llamado como, o sea, semánticamente lo ha designado como contingencia o duda simétrica. Digamos, cuando se dice ukaki chia, ahí está el chi, ¿no? Entonces, eso nomás será, pues ahí no se sabe, ¿no? Será o no será, pero tiene que ser. Ukaki chia. Será o no será, pero tiene que ser. O también, eso nomás será, pues, yo lo traduciría así. Los otros sufijos, el chipi, ya no se habla mucho. En el lado peruano no me consta, pero en el altitano boliviano, esto del chipi no está en uso ya como contingencia total, porque no se espera que sea cierto ni falso, pero no tiene ejemplos, ¿no? Y el sufijo cha,
como duda o interrogación. Aquí la crítica que le han hecho a Iván Guzmán de Rojas es que sus ejemplos de frases o oraciones aymaras provienen de un aymara antiguo, normalmente de Bertonio y otras fuentes, ¿no? No usa fuentes actuales de lingüistas o estudiosos, que hay bastante ya en las últimas décadas, no la usa. Entonces, quizás una de sus debilidades es eso, ¿no? Pues yo mismo, por ejemplo, cuando leo sus libros, cuando pone ejemplos, ya no los entiendo. Entonces, la sensación que uno dice, pero no significa eso actualmente, ¿no? Entonces, esa falencia, digamos, tuviera, ¿no? Pero su genialidad ha estado en decir que no solamente en la aymara hay lo verdadero y lo falso, hay lo incierto, un tercer valor intermedio, que puede ser el sufijo chi. Bueno, luego hay todo un desarrollo también, como que 10 modalidades, ¿no? Algunos coinciden con el significado actual, ¿no? Como la modalidad afirmativa, por ejemplo, el sarta, tú has ido, ¿no? Fuiste, o con el sufijo a, pues, también se enfatiza la fehaciencia, dice, u otros, pero algunos ya yo ya tengo alguna crítica, ¿no? Designa, por ejemplo, el sufijo ki como verosimilitud, pero nos parece que eso es forzado porque solamente el ki solamente es limitativo, ¿no? No es, como él decía, es probable que, eso dice que significaría el sufijo ki, digamos ukaki es limitativo, ¿no? Eso no más, quiere decir, ¿no? O akchaki, hasta ahí no más, o utaki, solo la casa, siempre tiene el sentido de limitativo, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ¿sí? Pero no le encuentro yo ese sentido de es probable que. Y así, ahí estoy anotando varios que no le encuentro, digamos, semánticamente coincidencia con lo que significa actualmente en el aymara cotidiano, ¿no? Tampoco entre los lingüistas, digamos. Hay esa crítica de estas modalidades. Algunos coinciden. Bien. Lo que decíamos, por una parte, el mismo agente, el mismo sujeto, presupone cosas, no está así tal cual, así lo verdaderamente absoluto, así, en su posición cabal, digamos, ¿no? Supone muchas cosas. Eso es la primera característica, ¿no? Por ejemplo, los sufijos flexivos de modo potencial, ¿no? O sea, que van con los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, etc. Nos muestran lo condicional y lo potencial que se presume al razonable, que se puede saber, qué se puede saber y hacer. Por si acaso, eso no tiene la forma de un condicional subjuntivo, ¿no? No hay el modo subjuntivo en el aymara, sino el modo potencial, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, si digo yatirista, entonces está, ahí está, ¿no? Yo sabría. Ahí, por ejemplo, en este modo, estamos en el modo potencial para la primera persona. Yo sabría, dice, pero no está diciendo ni yo sé, tampoco yo no sé, ¿no? En ese sentido se está asumiendo una carga de lo potencial, que puede ser y no puede ser, está presuponiendo cosas, ¿no? Estoy enunciando, en ese caso, estoy enunciando una condición virtual para una consecuencia hipotética. Por ejemplo, yatiristha, luriristo. Si yo sabría, lo haría, ¿no? Ahí se volvería un condicional, ¿cierto? Amuyasma, o sea, tú entenderías para la segunda persona, ya es esto, ¿no? El modo potencial para la segunda persona. Igualmente se emite a supuestos previos. Unjaspa, para la tercera persona, él vería, confía en que puede ver. Istna sería nosotros escucháramos, espera que sucediera el oír
o él obedece. Bien, esto puede aún modificarse con los sufijos periféricos a nivel de sintagma u oración, como el ti, el ya, el ja, wa, pi, ya, ti, chi, saya y otros, ¿no? Sufijos periféricos que otorgan además, lo vuelve le da un poquito más de certidumbre, matices de mayor o menor certidumbre a esto que meramente era potencial. Pues combinar esos dos también trae, digamos, otra riqueza u otra complicación lógica, ¿no? Ahora, otra manera de entender eso de que el sujeto mismo está presuponiendo cosas es que los sufijos de subordinación en iniciativa, ¿no? Esto es interesante. Son estos, ¿no? El sina, por ejemplo. Esto es uno de los sufijos de subordinación. Amuya sin wa, después de comprender, ¿no? Entonces, amuya sin wa arsta, por ejemplo. Después de comprender, estoy hablando, ¿no? O ña, amuya ñam munta, que comprenda quiero. O el sa, ¿no? Amuya sawa, puede ser también amuya sawa, comprendiendo, hay que hablar, digamos, ¿no? U otro verbo, el kami, amuy kami. Ahora, parece lo mismo en la traducción castellana, ¿no? Amuya sawa es un poquito es después de, y amuy kami es mientras permaneces comprendiendo, tiene ese sentido, amuy kami. Entonces, permaneces y al final te puedes cansar estando entendiendo, ¿no? Claro, el ejemplo está con amuyaña aquí, ¿no? Podemos usar con yatiña, con cualquier otro verbo, digamos, tokami, puedes decir, ¿no? Tokami hiwi, digamos, o sea, bailando a muerto, digamos, por decir, ¿no? Entonces, el ipa también, amuyipan, como si, ¿cómo? Comprende o si no. Si comprende, ahí también es otra subordinación, ¿no? El iri, amuyiriwa, a comprender a ir, el iri, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos sufijos de subordinación? Lo que hacen es lograr desplazar la acción a un antecedente, por eso se llaman subordinados, ¿no? Desplazan hacia atrás a un antecedente para enunciar otra acción, la principal. Por ejemplo, Warasau Sara. Wara es, guaraña es verter, ¿no? Echar agua, por ejemplo. Pero verter puedes echar también granos, etc. Guaraña. Entonces, Warasawan o Warasau Sara. Entonces, vertiendo iré. Lo interesante de esto es que es una acción simultánea. O aún más todavía. Es una simultaneidad de múltiples tipos de acción. Aquí recordamos lo que hablábamos la anterior vez sobre los tipos de acción en el caso del observar, ¿no ve? Pero es aplicable a cualquier otra categoría, esos tipos de acción o maneras de ver, habíamos dicho, ¿no? Bien, aquí un sencillo ejemplo tal vez para distinguir cómo se estaría aplicando las diferentes lógicas. En la lógica clásica se puede decir juntuchiwa, caliente, es una afirmación, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí va a ser eso, en la lógica clásica. Juntuchiwa. Ahora, junto es caliente, es lo que está protegiendo y está calientito. El chi o el chaña viene a esto de chaña, ¿no? Eso es lograr qué, ¿no? Hacer qué. Entonces, junto chaña, por ejemplo, es volverlo caliente, ¿no? Hacer que esté caliente. Pues junto chiva ya quiere decir que está cubriéndose, está haciéndose caliente o está haciéndose para volverlo caliente, algo así. Junto chiva. Pero más reducidamente caliente. ¿Pero qué quiere decir? Se refiere cuando en el atardecer, antes de que ya anochezca bien,
puede mirar el horizonte y ves que hay nubes que están juntándose. Ah, estabas con temor de que caiga la helada, ¿no? Entonces, pero las nubes se han juntado y está cubriendo todo el cielo. A eso puedes decir junto chivo. Entonces, esto como implicación se puede ampliar así, ¿no? Si tapa las nubes, como estamos viendo, como estamos constatando, digamos, ¿no? Entonces, no helará. Todo eso quiere decir, ¿no? Junto chivo. Está cubriendo las nieves, entonces no va a helar. En lógica modal sería junto chicha, eso sería lógica modal. Entonces, aquí es contingente, que tape las nubes. Junto chicha, o sea, no se sabe. Está cubriendo bien las nubes o está a punto de apartarse, no se sabe. Entonces, en lógica modal sería eso, ¿no? Parece contingente o puede, necesariamente sería, está súper lleno o casi se está despejando, entonces no, nada, es imposible que puntuchi, digamos, ¿no? En ese sentido la lógica modal. Ahora, en lógica multivalente, que sería puntuch pachawa. Entonces, ya no dices, eso no es verdad. Ya te vas a otros valores, ¿no? Seguramente está cantando. Entonces ya hay otros valores intermedios. Puede ser que esté cantando, etc. Ahora sí entramos a las posibilidades que nos muestra el Aymara. El ser, las cosas, el mundo real, etc., puede aprehenderse como objetos claros, pero también como objetos difusos, conjuntos borrosos, lo llaman también, ¿no? Puede pensarse con grados de confianza variables, los estados seguros, dudosos o imprecisos del mundo. El sufijo óntico, por ejemplo, el iña, ser tal, o sea, por ejemplo, auquiña, ser padre, yucaña, ser hijo, o cualquier sustantivo, ¿no? O ser algún animal, digamos, anuña, ser perro, o quisiña, ser gato. ¿Sí? Ese sufijo óntico, iña, puede derivar en varias modalidades, eso es lo que vamos a ver, de estados no seguros, una verosimilitud graduada, una evaluación calibrada de incertidumbres difusas. Lo incierto, entonces, en primer lugar, puede ser hipotético, ¿no? Cuyas descripciones pueden poseer grados de expectativa, de esperanza, de pesimismo, de confianza, desconfianza, diferentes. Estas características ya tiene el Aymara. Ya no es solo, eso no es, sino puede implicar expectativas. Estás esperando, ojalá que sí, ojalá que no, así también, ¿no? O esperanza, esperas que algo pase. O pesimismo, ¿qué va a pasar? O confíes o desconfíes. Estos aspectos ya cuenta al rato de evaluar alguna afirmación del mundo. Eso es lo interesante en el caso de la imagen. A ver, hay 10 casos que podemos encontrar más si combinamos entre ellos y encontramos otros sufijos, ¿no? Pero podemos empezar por estos 10 casos. 1. Puede ser una suposición indiferente, o sea, como una expectativa simétrica. Depende si se espera o bien se desconfía, ¿no? Por ejemplo, usutas ukaya, este famoso sufijo, el spa. Usutas ukaya. Si estuviera enfermo, entonces, sí, eso significa, pero implica eso. Se espera, ¿no? Si estuviera enfermo, entonces, usutas ukaya. Si estuviera enfermo, en ese caso, pues, digamos así, en ese sentido adquiere eso el spa, ¿no? O huipis pawa, o sea, puede y no puede helar. Ahí estaría igualmente para ambos lados, ¿no? Huipis pawa. Coris pawa. O coris pucaya, también igualito, ¿no? Si fuera oro.
El 2, hay una esperanza interesada ya en este caso, como una confianza por lo inesperado. Se espera que no, pero se teme que sí, en ese sentido. Por ejemplo, usuta aquí champi, se dice, ¿no? O sea, por ahí está enfermo, a ver, así, en ese sentido. Ojalá no sea que esté enfermo. Usuta aquí, chicos, con cierto temor, pero ya como que ya sospechas que sí, ¿no? Esperas que no, pero sospechas que sí va a estar enfermo. Pues en ese sentido, ¿no? El taquiche, el famoso, el sufijo ki. Huipint canicha, igual, o sea, quieres que no, pero ya probablemente te resignas para que va a hacer, ¿no? Parece que, ojalá que no, pero parece que caiga el 3 es una desconfianza de la verdad, que no llega a la negación o afirmación, pero lo duda, como un pesimismo de la certeza. Puede ser que sí, pero se rechaza su veracidad en ese sentido. Pues, por ejemplo, puede ser usuta kani. O sea, el K, así cortamos ahí, usuta kani, usutaki, usutaka. Entonces podemos estar diciendo, puede ser que esté enfermo, pero cuando lo sumas en ni, ya es, pero no, así, sí, pero no, digamos, ese famoso estaría aquí, ¿no? Usutaka, puede ser, pero seguro que no, así más o menos. O temo que no, es más seguro que no, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar enfermo? En ese sentido también se puede traer. Hachakani, que va a ser grande, digamos. Pero lo incierto, en segundo lugar, puede ser lo probable, lo inferencial. O sea, las proposiciones sobre estados de cosas pueden tener grados de certidumbre e incertidumbre con estimados diferentes. Un cuarto caso, entonces, ¿no? Puede ser una presunción garantizada, o sea, seguro que sí, muy probablemente sí. Aquí está el sufijo pachi, ¿no? Por ejemplo, usuta pachao hicha, o sea, debe estar enfermo, es innegable. O sea, no lo sabes, o sea, por tanto no puede ser verdad, ¿no? Pero tu sospecha es casi certera y probablemente sea así, seguro que sí. Usuta pachao. Por eso esto postulábamos como un valor de verdad intermedio, cercano a la verdad, que no es todavía, pero seguramente puede ser. Entonces, allá Pachaba, seguramente está haciendo frío, ¿no? O está haciendo viento, por ejemplo. En quinto caso, ya es una estimación probable, ¿no? Y confirmada anteriormente. Entonces, aquí tiene que ver tal vez algo de inferencia, en el sentido de por ahí es como es de esperar. Usuta Ariwa suele estar enfermo, ¿no? Tampoco estás diciendo algo que te consta, no es verdad, ¿no? Pero sabes porque tal vez siempre se enferma o esta época estaba cada vez con, no sé, resfríos, entonces usuario puedes decir justificadamente que sabe estar enfermo. Fui pinterío, entonces por muchas informaciones que uno ya está acostumbrado a leer, entonces por ciertas condiciones que ves, sientes, sabe velar, puedes afirmar, ¿no? Hayario, sabe ser lejos, ¿no? Y un sexto caso sería una inferencia no muy probable, a diferencia del anterior, ¿no? O una duda transitoria, pero corregido también por información precedente. ¿Acaso es que sí? No se sabe, pero puede ser. Usutacha, no se sabe, ¿no? Pero ya estás como que, digamos, tu duda está saliendo, ¿no? No es probable, ese es el detalle. ¿Qué va a estar? Otra vez ese sentido, ¿no? Usutacha, pero lo dices también, ¿acaso está enfermo? O está enfermo en ese sentido. Kunahakecha, pues,
¿qué gente es, pues? ¿O qué gente será? En ese sentido. Un séptimo caso es un cálculo incierto, como hacer una conjetura, ¿no? Por ahí sí, quién sabe. Esto sí que es incierto. Y por eso Iván Guzmán de Rojas lo ha utilizado justamente como el valor de verdad de lo incierto, ¿no? Por ejemplo, Usutach y Nasa. Quizás esté enfermo. El quizás tiene ese sentido, ¿no? Upach y Nasa. A lo mejor sea él, para identificarlo, ¿no? ¿Quién ha hecho algo, ¿no? Upach y Nasa. O sea, no lo afirma, tampoco lo niega, quizás, ¿no? Inasarchi, tal vez iré. Inasarchi, mejor dicho, tal vez iré. Y para ir terminando, las cosas también son inciertas o aún no efectivas, este es el detalle. O sea, las cosas mismas, las cosas reales, los hechos que estamos enunciando, cualquiera, ¿no? Entonces, puede ser que aún no sean efectivas, ¿no? Entonces, en tercer lugar, claro, tanto sean potencialmente operables, ese es uno de los sentidos, por determinado tipo de acción, ¿no? O sean comparables por analogía o simplemente por semejanza. Entonces las cosas pueden ser, así, todavía no son lo que queremos decir que son, pero están digamos, en un estado, en estos tres sentidos, ¿no? En sentido operable, labrable, construible. Por ejemplo, el Yapiña hablábamos harto de eso, ¿no? Cómo se elabora el mundo. Tal vez está conectado ahí. Pues, pero también en el sentido de, es comparable. No se sabe qué es todavía, pero es como esta otra cosa, ¿no? O simplemente semejanza aparente, ¿no? Entonces, el octavo caso es lo operable o susceptible a tal o cual acción, apto para hacer que sí. Eso es su sentido. Entonces, usunt kaya, el sufijo es el kaya, ¿no? Usunt kaya, capaz de enfermarse o susceptible de enfermarse, quizás más correctamente. Unshkaya, lo que puede ser visto. Amtkaya, lo recordable, ¿no? El 9, lo comparativo o equiparable por su función, ser como tal o cual otra cosa, ¿no? Por ejemplo, usuthama, o sea, como si estuviera enfermo. Kalhama, como si fuera piedra. Hachanihama, como para llorar. Aquí es un poquito diferente el sentido del sufijo jama, ¿no? Usuthama es como enfermo, ¿okay? Y Hachanihama es no solamente comparación, sino que es como una finalidad o una motivación, ¿no? Como para llorar. Y un décimo caso es la mera similaridad aparente, ¿no? No hay certeza, pero parece que es tal o cual. Sutas machiwa, es macha, el sufijo es machi. Usutas machiwa, o sea, se piensa que está enfermo, o parece que está enfermo, ¿no? Futas machiwa, parece que bien. Munas machawa, creo que voy a querer, o parece que voy a querer. El parecer lo traduce, quizás lo más cercano, el machawa. No es certeza, no es verdad, tampoco es falso, pero es como lo aparente, ¿no? Bien, la negación. Normalmente en lógica también se trabaja harto desde la negación, ¿no? La afirmación, la negación, ¿sí? Ahora en el Aymara es interesante, la negación tiene expresiones figurativas en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, se dice uajra, cuerno. Eso es para rechazar o negar algún requerimiento de terceras personas. También se dice pollo, que es cerro o montón de algo, ¿no? El pollo. Pero cuando uno se sueña algo y sabe interpretar sus sueños, entonces el pollo quiere decir que, o sea, connota
alguna dificultad o que no se va a dar. Es improbable que los eventos que estabas planificando no se van a dar. O sea, se van a truncar, en vano vas a ir donde querías ir, etcétera, ¿no? Hoy te sueñas con, digamos, el burro. Hay diferentes maneras de presentar el collo en los sueños, ¿no? Pero aunque no existe la noción de falsedad, sino solo la mentira, el kari, la mentira, la negación general es hani, el no, que significa tanto la negación gramática, que no es ku, en ese sentido, pero también en el sentido de prohibición, o ausencia, o privación. Tiene todos estos sentidos. En el quechua también, ¿no? El ama, por ejemplo, en cambio, están separados en quechua, ¿no? Diferentes palabras, pero en aymara está aquí los dos concentrados en han. Aunque no existe la contradicción, esto es bien interesante de notar, es parte de una discusión interna entre antropólogos, lingüistas, que, por ejemplo, una interpretación tradicional ha sido que en el mundo andino había la complementariedad de contrarios. Es decir, había un tipo de antagonismo, alguien que quiere pelear, que quiere anular al otro, en ese sentido, la contradicción o la antagónico, ¿no? Pero desde el idioma es difícil encontrar ese sentido. No existe esa contradicción o lo antagónico, que se opongan, ¿no? Uno podría ser el sufijo congregativo, el tapi, pero esto claro que contrapone, pero lo pone frente a frente, ¿no? Pero más bien su sentido más fuerte es que concentra, denota el encuentro, y no es solo de dos, ¿no? Digamos, por eso el aptapi, ¿no? El sufijo tapi, apaña es llevar, ¿no? Y cuando decimos llevar comida, y aptapi, entonces llevar hacia el centro, hacia un lugar entre todos, ¿ve? O podemos decir uintapi o amuitapi, yatapi, podemos aplicarlo a todo, pero no implica anulación, ¿cierto? O pura, tal vez eso puede ser un poquito más, tiene que ver con quizás lo antagónico, pero veremos. Purapata, por ejemplo, de ambos lados. Entonces, jupapura, entre ellos, se puede decir, ¿no? De ambos lados implica, pero es interacción, como algo intercultural, por ejemplo, es reciprocidad, evidentemente, pero es en el sentido de interviniente o complementariedad de coadyuvantes. Ahora, esto puede ser como ayuda, ¿no? Pero también se dice cuando se pelea alguien con alguien, digamos, se han peleado de los dos lados, pero no implica, o sea, la contradicción de anulación en sí, solamente es una situación concreta, un ejemplo concreto de ambos lados. De ambos lados puede ser todo, ¿no? Ayuda, comidas, todo puede ser de ambos lados. Entonces, no se encuentra desde la lingüística el sentido de, digamos, la contradicción en sí, lo antagónico en sí, ¿no? Además, el purapa es paridad, es simetría. Y finalmente, el haniwa, ¿no? El hani que estábamos diciendo, las negaciones hani también son diferentes. Hemos visto 10 casos. Si aplicáramos eso, igualmente hay 10 casos de negar. Entonces, aparte, antes de eso, no solamente es una negación no rotunda, pero haniwa. No siempre, o sea, no es, y punto, es categórico, ¿no? Haniwa. Puede ser una negación evidente. Hanisa, veo que no. Sí, es un evidencial, ¿no? Hanisa. O puede ser aquiesciente. Esto es interesante. Lo aquiescente. Hania. Esto implica, estás negando, estás rechazando algo, pero al mismo tiempo permites un sí. Hania. No pues, algo así podemos traducir, pero no lo estás negando totalmente como el haniwa, sino
no hagas, digamos, ¿no? Pero como que casi le invita a que seguir nomás, digamos, ¿no? Entonces tiene ese sentido el Hanía. Bueno, decíamos, igual que en los 10 anteriores casos, igual el Haniu, el Hani también se desglosa de esa manera. Por ejemplo, Hanispa, si fuera no, podemos traducirlo así. Hanikichi, por ahí va a ser no. ¿Sí? Hanikan, no vaya a ser que no. Hanipachao, debe ser que no. Haniriwa, sabe ser no. Hanicha, o es que no. Janis Paua, creo que es, no lo estoy viendo. Tal vez no. Hanichi, eso es interesante también, ese chi, cuidado que no. Hanichi Hutchi, cuidado que no esté viniendo, ¿no? Hanichi en ese sentido. Hanichi Kaya, esto ya es un poco construcción gramatical nomás, no se habla normalmente, pero puede ser algo como negable, ¿no? Hanichi Kaya. Hanhamakiwa, parece que no, digamos, es como si no. Y Hanis Machiwa, parece que no, también se traduciría así, pero la diferencia es que Hanhamakiwa es más hacia el no, más hacia la negación. Hanis Machiwa es más dudoso, puede ser que no. Esas son las negaciones en el que se desglosa el Haniwa. Bueno, hasta ahí llegaríamos, hermanas y hermanos. Ahora sí les escucho sus complementaciones. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea complementaria? Hola, hola. ¿No hay comentarios? Germán Flores. Buenas noches, hermano Germán. Sí. Sí, más que pregunta, nuevamente, ¿no? O sea, es muy limitado el idioma para poder captar, digamos, todo el contenido que tienen desde la Aymara para hacer lo que he estado intentando es buscar, digamos, algunas palabras que me permita desde el quichua entender lo que usted ha venido explicando, ¿no? Es decir, digamos, cómo se entiende o cómo lo está usted trabajando, pero yo tratando de encontrar ciertas palabras con ciertos sufijos, con ciertos prefijos, ¿no es cierto?, que permitan, digamos, comparar un poco con el aymara y el quichua, ¿no? Ahí en el tema de la negación yo tenía una pregunta más que todo, porque en el quichua nosotros tenemos, por ejemplo, el mana para negación, el ama para negación, es decir, tenemos el ama y el mana para negar al mismo tiempo, ¿no? Y el na también. O sea, son tres palabras y ahí ya no le encuentro dónde está la diferencia, porque cuando yo digo, por ejemplo, no vengas, ¿no es cierto? Con ambas o con las tres no le encuentro la diferencia. Ama shamuichu, mana shamuichu, na shamuichu. No le encuentro los tiempos como para decir dónde está la diferencia para poder entender estos tres, pero no sé cómo estoy usando cuando hablo. Entonces, un poco por ahí estaba cuando usted también planteaba el tema de la negación, ¿no? Sí, muchas gracias.
Me parece que, si no me equivoco, por favor me corrigen. En el caso de la negación en quechua, el ama, el mana, digamos, el mana será la negación propiamente, ¿no? El otro será la prohibición, ¿cierto? Me parece que ese es el sentido fuerte en el que se distinguen. Tal vez los dos encierran también los dos sentidos, pero me parece que se salta en el uno, un caso, y en el otro, digamos, el no, ¿no? El no como rechazo, ¿no? No es así, digamos. En el otro será prohibido hacer eso. Me parece que es eso. En el caso del na, ya no sé, pero a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que en tu caso, hermano, pudieras trabajar justamente, digamos, debe haber algunos equivalentes de los sentidos que estamos diciendo que hay en el Aymara, en el caso del quichua. Entonces, o tal vez hay otros mucho más diferentes, ¿no? Que no lo estamos considerando y por tanto la lógica misma sería mucho más amplia, las negaciones serían mucho más sutiles, quizás, Claro. ¿no? Entonces, eso sería muy lindo de poder desarrollar y compartirlo y además también, así vamos a aportar también no solo a nuestro idioma, sino a la reflexión filosófica, lógica en este caso, aunque parezca muy técnica, pero es así pues como han crecido el occidente así, ¿no? Es gracias a eso han crecido tanto y nosotros nos estamos olvidando y vale mucho, mucho la pena recuperarnos, ¿no? Sí, ahí más bien otra reflexión, ¿no? Ya pasando un poco o saltándonos de esto, o sea, seguimos manteniendo nuestras lenguas, nuestros idiomas o nuestras lenguas en el ámbito todavía más doméstico, familiar, ¿no? Y nos hace, digamos, nos hace duro todavía pasar al ámbito académico, al ámbito institucional, ¿no es cierto?, para que pueda desarrollarse. Los idiomas se desarrollan y van, digamos, incrementando su vocabulario en la medida en el que vamos también utilizando y en la necesidad de intercambiar, ¿no es cierto? Se van construyendo también nuevas palabras y así se va desarrollando la lengua, pero en nuestro caso, al mantenerlo todavía en el ámbito familiar, doméstico, como que nos resistimos, ¿no es cierto?, a que avance, a que se desarrolle, porque no nos arriesgamos todavía, ¿no es cierto?, completamente a usarlos en los otros ámbitos. Y bueno, eso puede también tener su propia, digamos, tiene sus propias razones, ¿no? O sea, una lengua que ha sido dominada, que ha sido discriminada, que ha sido, digamos, eh, dicho además de que nos sirven nuestras lenguas, ¿no es cierto? Yo mismo recuerdo que al quichua se le decía el yangashimi, o sea, significaba una cosa así como una lengua que es una lengua que nos sirve, ¿no? Es así nomás, sin ningún valor, ¿no? Que nosotros hasta decíamos así, yangashimi parla, y o sea, háblate en este idioma que no sirve mucho, ¿no? Y nosotros mismos lo decíamos así, no decíamos hablemos en quichua o hablemos en nuestra propia lengua, decíamos el yangashimi y recién vamos nuevamente recuperando y borrando este concepto del yangashimi, ¿no es cierto? Pero todavía nos resistimos a usarlos en los siguientes ámbitos que nos permita ir y desarrollar, a pesar de que en nuestros países andinos principalmente, ¿no es cierto?, ya hablamos de la educación intercultural, hablamos de educación intercultural bilingüe, pero todavía nos hace falta el uso, ¿no es cierto?, de nuestros idiomas para poder producir, digamos, ciencia, para poder producir libros, escribir y, como digo, en el ámbito también académico, ¿no? Entonces, gracias más bien, este curso está ayudando mucho en ese ámbito para poder ir reflexionando sobre nuestras visiones
cosmovisiones, pero también ir viendo dónde está nuestra fortaleza. Además, yo soy docente también de una universidad y ahí doy pensamiento intercultural. Y estas clases me está ayudando, ¿no es cierto?, para tener más elementos para poder incluir en mis propias clases dentro de la universidad, ¿no? Más bien, por eso, muchas gracias, profe, también por su aporte a alimentar y tener más, pero siempre digo y reitero, ¿no? O sea, nuestro idioma, como que nosotros mismos al no hablarlo, al no seguir con nuestro propio idioma en todos los ámbitos, seguimos manteniéndolos en el ámbito más doméstico, más familiar, y eso es lo que no permite que sigamos desarrollando, ¿no? Gracias, profe. No, a ti, hermano, muchas gracias. Y justamente has tocado un tema muy importante, ¿no? De planificación lingüística. ¿Cómo hacemos que nuestros idiomas oprimidos, que se han mantenido encerrados en nuestras familias, en el uso simplemente privado y no en el público, peor en lo académico? ¿Cómo hacemos para que, no sé, desde el Estado, desde las instituciones, desde nosotros mismos, poder cambiar esa situación diglósica, se dice, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tocar justamente, lo van a tocar en el siguiente módulo. Ahí sí van a poder hablar en aymara, en quechua, en inglés, en muchos idiomas al mismo tiempo. Y justamente el problema que abarca todo lo que es la sociolingüística, ¿no? Todas las situaciones sociolingüísticas que se dan en nuestros países y cómo abordar esos problemas y cómo solucionarlos también de diferentes maneras, ¿no? Muchas gracias por ese comentario. ¿Algunos más, hermanas, hermanos? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, buenas noches. En el caso de la palabra adiós, no me quedó muy claro porque, bueno, yo sabía que justamente en el quechua adiós no existe la palabra adiós, sino que es como que un hasta luego o hasta un nos vemos pronto. Lo mismo pasa en el aymara porque así no me quedó muy claro ese tema de la palabra adiós. O sea, es una despedida, es un posible reencuentro o hay alguna forma de decir un adiós definitivo, digamos. Bueno, la palabra, bueno, hay muchas palabras de despedida, digamos, ¿no? Que me acuerde, el común, el normal, digamos, es jiquisincama, ¿no? Pero eso no para nada es adiós, ¿cierto? Es hasta encontrarnos, literalmente eso dice, ¿no? Hasta encontrarnos. No dice si dentro de una hora o mañana o dentro de cuándo, pero hasta encontrarnos. Jiquisincama. Entonces, o simplemente puede decir sarján, me voy, eso es mucho más incierto, ¿no? O hasta otro momento, en el sentido del castellano, Jiquisincama lo cubriría, pero no hay. Ahora, en el caso del quechua, no se me ocurre, tal vez alguien tiene algún ejemplo, pero en el aymara normalmente es el que se utiliza, ¿no? Adiós se podría traducir como hasta nunca, el nunca, Hanipun Kunars Kamasa, o sea, hasta jamás encontrarnos, o sea, sería una construcción muy artificial que no vendría al caso. En el caso del quichua, nosotros planteamos el Shupunchakaman cuando nos despedimos. Pero el Shupunchakaman significa hasta otra ocasión, hasta otro momento que nos veamos o hasta otro día que volvamos a encontrarnos. A ver, es muy similar a Jiquisincam. Luego, claro, hay dichos más concretos, ¿no? Hasta mañana, Harur Kamas, ¿no? Sin embargo, Entonces, nosotros no usamos tanto esta traducción literal, digamos, hasta mañana, ¿no? Bueno, puede ser el Kayakaman, pero el Kayakaman, digamos, no es literalmente mañana nos vemos. El Kayakaman también es como, bueno, nos veremos otro día, ¿no? El Shupunchakaman, el Kayakaman. El Kaya es mañana, el Kayakaman hasta mañana, digamos, si es que quiero desglosarle,
pero no significa el Kayacaman como mañana literalmente vamos a vernos, ¿no? Así como cuando en el español dices hasta mañana, pero es indefinido, no se supone que es mañana literal, ¿no? O sea, no es como aprovechando las categorías de la lógica modal, no es necesariamente Sí, mañana. no es necesariamente mañana, ¿no? Es el mañana indefinido. Exacto. Posiblemente, o quizás sí, quizás no, no ve, en el sentido de lógica modal que estábamos hablando. Sí, es muy interesante eso. Normalmente los significados son así abiertos, ¿no? No hay como cosas tajantes. Ahora, yo hacía una pequeña aclaración antes de entrar a si hay lógica aymara, ¿no? Entonces decía, esta lógica difusa, o mejor dicho, esta lógica multivalente y modal, solo se daría en la reflexión, en el pensar, donde puedes volar la mente, digamos, para decirlo muy burdamente, y aplicando estas reglas, que ya no son lógica clásica cesadísima, ¿no? Sino totalmente fluido, abierto a la contingencia. Entonces, pero decía, en la acción, no. Por ejemplo, eso debe ser sutilmente diferente en varias cosas en quechua. En Aymara hay un dicho, ¿no? Hanakyu Aru. Literalmente se traduciría como la palabra es clara, ¿sí? Pero quiere decir Hanakyu Aru, quiere decir, o Hananya Pavaro, quiere decir, tienes que hablar tal cual, ¿sí? No puedes estar diciendo o esto también, o aquello también, así. Entonces hay como que un imperativo de restringirse a lo que es, digamos, ¿no? Pero eso es en la práctica, ¿no? Siempre se pide no divagación, no, o sea, lo más valorado en la práctica es que no se abra como en la reflexión, sino más bien se vaya restringiendo a lo que hay que hacer, que además rápido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Inamayo Parta, dice, eso es bien interesante. O sea, bueno, una traducción muy reducida sería en vano estás hablando. Pero quiere decir, o sea, puedes hablar miles de cosas, o sea, podría ser que hayas reflexionado, tenga sentido, todo, pero solo son pensamientos que se están dando. Pero, ¿qué va a ser lo concreto que vas a hacer? Digo, ¿no? Entonces, nada para el tajo, lo importante, digamos, es lo que ahorita necesitamos, digamos, es como un reclamo. Entonces, por eso decía, en la práctica, como que es más restrictivo, y por eso funciona más la lógica clásica, de todas maneras, eso no es, ¿sí? Pero en la reflexión se abre mucho, y es muy rico, ¿no? Bien, si alguno más. Querido ver, Sí, hermano, te escuchamos. Hola. Micrófono. Bueno, entonces, si no hay nadie más, estaríamos Una cosa, terminando ahí, profe, por favor. cosa, profe, Sí. había que presentar alguna cosa de estos temas, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer la próxima clase. Así es. Hasta el momento solamente se ha presentado los resúmenes de los Sí. dos partes de libros, ¿no? Pero el siguiente martes se presenta dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, la exposición en sí. Por favor, se van a organizar estos días y me pasan la listita en el grupo. Digamos, somos entre los 3 o hasta 4, a lo mucho. O somos entre los 2, algo así. Y si no se puede, bueno, de todas maneras, me pasan el nombre, soy único, ¿ya? Para calcular luego el tiempo de exposiciones. Entonces, uno es eso, la exposición en sí, les vamos a escuchar,
hablará uno de ellos principalmente, pero los demás lo complementarán sobre la temática que hayan trabajado con menos tiempo. Y yo voy a escoger, como voy a tener la lista que me van a mandar, entonces yo voy a decir, por favor, la hermana o el hermano del grupo empiece. Entonces él empezará, después complementará nosotros, ¿no? Después, claro, eso viene, seguramente utilizarán unas cuantas diapositivas o directamente un resumen así plano, escrito, o cualquier otro recurso, ¿no? Pues esos recursos lo plasman en un archivo y con sus nombres en la carátula me lo pasan. Ese archivo con sus nombres en la carátula, con los recursos adjuntados, eso se entrega también el martes. O sea, después de la exposición, el día siguiente igual pueden entregar. Y el ensayo final es hasta el viernes, eso ya es personal de cualquiera de las temáticas que ya hemos desarrollado, ¿no? Más extenso. Eso es. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto otra vez poder compartir estas reflexiones, estas propuestas desde lo Aymara y también que nos sirva para compartir. Bien, muchísimas gracias otra vez y tengan una buena noche. Nos vemos el siguiente martes. Por favor, las listitas me van a ir pasando estos días hasta el viernes para poder tener yo registrado. Perfecto, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, nos vemos en una semana. Kishinkama, kuya hilata. Kishinkama, Askiar Makita, Sumak Samar Tapata. Askiar Makita. Askiar Makita.